Bienvenidos, Pampa Learning 13. Hoy vamos a cubrir por ahí el tema más importante para la gente que construye soluciones con LLMs en términos de tooling, ¿no? En términos de herramientas. Casi todo el mundo que arma tools, LLMs o agents con tools, necesita algún tipo de RAG. Es algo prácticamente eh, básico, ¿no? Casi como que viene en el toolbox básico de cualquier ingeniero. Por eso es que es tan interesante y tan importante tocar este tema y adelanto, como en general adelantamos en el Pampa Learning, no es para repetir, pero realmente para ser claro, esto es un tema imposible de ser exhaustivo, es larguísimo, hay un montón de rabbit holes que uno se puede meter en distintos elementos, técnicas, aspectos de lo que implica RAG. Esto pretende ser un one-on-one, un overview, pero dicho sea eso, ¿no? De que va a ser un overview, también vamos a ir a cosas que no son triviales, vamos a cubrir cosas que eh, son más específicas y más avanzadas. No vamos a entrar en muchísimo detalle, pero vamos a dar visibilidad de todas las cosas que uno puede hacer, porque la verdad que es muy interesante y aplica mucho. Una vez que uno entiende qué es RAG, la segunda pregunta es qué hacer al respecto y queremos poder responder esa pregunta. Por eso es que vamos a también incluir en esta presentación técnicas avanzadas de RAG que uno puede querer aplicar, pero no las vamos a cubrir aisladamente sin contexto. Creo que le pasa cuando ve un video en YouTube o de un cookbook, que mirá, tremendo este RAG. Pero bueno, pero ¿cuándo lo uso? ¿Cuándo lo necesito? ¿No? ¿Cuándo tengo que dedicarle tiempo a aplicar una de estas técnicas? Bueno, eso es lo que nosotros queremos hacer. Queremos dar contexto de para qué sirve cada cosa, porque eso en el fondo ser un ingeniero es entender dónde aplica cada una de las cosas que tenemos en nuestro estudio. Así que sin más, arranco a compartir. Ahí estoy en sharing y RAG for all, para los avanzados, para los beginners, para los rookies. Vamos a hacer eh, un overview completo a vuelo de pájaro para ver todo lo que implica el mundo RAG. Vamos a empezar con esta primera sección que es RAG 101. ¿Qué es RAG? RAG es retrieval. RAG es retrieval. No hay mucho más que esto, lo hemos mencionado en otro Pampa Learning. RAG es conseguir ese elemento que está en mis documentos, en mi base de datos, que yo quiero tener como input para poder contestar bien las preguntas que necesito contestar a mis usuarios. Entonces, RAG es retrieval. Voy a sacar esto. ¿Y por qué hacer RAG y no hacer solamente training? ¿No? Bueno, cuando nosotros queremos tener información específica para un modelo, tenemos estas dos opciones, ¿no? Training o RAG, ¿no? O le metemos información de los documentos que tenemos en nuestra base de datos al modelo en el prompt. Esto es lo que es RAG, ¿no? Y RAG lo que nos permite es básicamente dos cosas grandes. La primera es que es más accurate, porque no dependemos de los weights y que se acuerde lo que se tiene que acordar, ¿sí? Y por otro lado, el tema de updated information, de que podemos ir actualizando nuestro knowledge base y no tenemos que reentrenar cada vez que queremos cambiar nuestro knowledge base. Es mucho más fácil cambiar una base de datos, ¿no? Un documento, que reentrenar un modelo, ¿no? Entonces, nos da información actualizada y muy precisa para contestar la pregunta. No es solamente un tema de complejidad y todo, también es un tema de accuracy. Sobre todo es un tema de accuracy. Es mucho más accurate meter documentos o información de documentos en el prompt funciona mucho, mucho mejor que si uno entrena, ¿sí? Y esto es así, digamos. Por eso es que RAG tiene tanta entidad. Necesitamos este accuracy para hacer un producto de excelencia. Entonces, la siguiente pregunta es ¿por qué hacer chunking, ¿no? ¿Por qué esto de RAG, de tener que ir a buscar el documento? ¿Por qué no le mando todos mis documentos? ¿Por qué no le mando todos mis documentos? Si tengo context windows enormes, ¿no? Modelos que me permiten mandarle un montón de información, libros enteros. Bueno, el problema con todo esto, ¿no? Es muy naive, es muy naive. Y lo que sucede es que básicamente paga un costo y es medio intuitivo, pero mucha gente realmente ha hecho esta pregunta de si RAG is dead o RAG is not dead. Yo necesito tener eficiencia, porque si yo mando todo el documento, lo que me está pasando es que tengo una latencia enorme y tengo un costo enorme sin necesariamente un beneficio en performance, porque si yo hago buen RAG, puedo tener muy buenas respuestas a un costo y una latencia mucho más baja. Entonces, es un tema de eficiencia. O sea, la razón por la cual necesitamos cortar estos documentos o aislarlos y traer solamente lo relevante es un tema de eficiencia que me va a permitir responder mucho más rápido y mucho más barato. Cuando yo hago una solución que la van a usar mi familia y unos amigos, esto no impacta. Cuando hago una solución que va a impactar a millones de usuarios,
esto se vuelve muy significativo y por eso queremos hacer buen RAE. Entonces tenemos ese trade-off. Queremos cortar los documentos en pedazos chicos que pueda meter en el prompt, pero que no sean tan chicos que me pierda lo que yo iba a ir a buscar, ¿no? Quiero ir a buscar esto, quiero ir a buscar ese pedacito de información que me va a permitir contestar la pregunta correctamente, sea uno, dos o tres, pero son pocos, ¿no? Esa es la clave. Eh, bien. Entonces, ahora vamos a ir a los levers, ¿no? O palancas que yo puedo puliar para hacer buen RAG, ¿sí? Esto básicamente es desde un enfoque de ciencia. Yo cuando tengo un pipeline de RAG, tengo muchos elementos que yo puedo usar, ¿no? Para mejorar mi sistema de RAG. Y hay que tener visibilidad de todo para poder hacer un buen trabajo con esto, ¿no? Entonces, el primero de estos es la data, ¿no? Y esto es algo que a alguna gente se le pasa por alto, pero realmente lo primero tiene que ser tener buenos datos. Estos documentos, esta información con la cual quiero responder tiene que ser buena. Garbage in, garbage out. Si esta data es mala, no hay chance, no hay cualquier otra cosa que toque que va a mejorar el problema, el accuracy en el problema. Y esto parece obvio, pero también uno tiene que hacerse esta pregunta siempre, ¿no? Puede ser que me están preguntando de cosas que no tengo en mi base de datos o que están desactualizadas en mi base de datos, ¿no? Este tipo de preguntas, cuando uno empieza a ver muchas interacciones de usuarios, se empieza a dar cuenta que es más común de lo que parece. Que la base de datos en un caso productivo y real no es tan completa o correcta, ¿sí? Del mismo modo, o sea, con todo esto que hablábamos de chunking, ¿no? Yo tengo que pensar qué quiero mediar. ¿Quiero mediar pedazos? ¿Quiero mediar el documento entero? ¿Quiero mediar el título del documento? ¿No? Y buscar que la query se parezca al título del documento y no al documento entero. ¿Cómo hago para encontrar aquellas cosas que yo quiero embediar y que me van a dar un buen performance? Esto no quiere decir qué es lo que yo quiero meter en el prompt. Yo puedo embediar el título y cuando me traigo un documento que tiene un título parecido a la query, yo no meto el título en el prompt, sino que meto el documento. Pero yo tengo que elegir qué es lo que quiero mediar para que la query se parezca en el espacio que ahora vamos a ver que vamos a armar a lo que yo estoy queryando. Entonces, o al documento en este caso. Entonces yo tengo que elegir, quiero mediar keywords del documento, quiero mediar el título, quiero mediar el chunk, ¿no? El chunk que voy a estar cortando o el documento entero si no hago chunking y quiero solamente tener los documentos como chunks enteros, ¿no? Y si quiero chunkear, tengo todos estos parámetros de chunking que incluyen cuán grande quiero que sea mi chunk, ¿no? ¿Dónde quiero cortar los chunks? Si quiero cortar los chunks, por ejemplo, en títulos, si tengo Markdown, puedo cortar y quedarme solamente con secciones, ¿no? Que tengan de título a título, cada uno de estos va a ser un chunk. Puedo también tener overlap, puedo tener que un chunk que pise con otro para que no pierda contexto y no lo corte de manera muy abrupta. Hay un montón acá, hay un mundo entero de lo que es chunking y qué envidiar para tener buen performance. Después tenemos el modelo, o sea, cómo transformo este chunk que ya decidí cuál es, ¿no? A un embedding. Esto pueden ser modelos de embedding o pueden ser modelos basados en keywords, ¿no? Lo que se llama sparse encoders o sparse vectors, como BM25. Y ahí no está tan claro cuál es mejor, depende del caso de uso. Muchas veces uno defaultea a usar OpenAI Embedding, ¿sí? Porque embedding, si cuando se habla de embedding, sí es muy bueno, pero no necesariamente siempre es lo mejor y acá, por eso todos estos son elementos que tenemos en cuenta cuando hacemos ciencia. ¿Qué modelo quiero usar para armar mi espacio latente, para armar mi vector data? Este vector database se va a armar con dos elementos. Va a haber un método de aproximado de encontrar vecinos más cercanos cuando yo meto una query, o sea, va a entrar acá la query esta, y yo voy a tener que decidir, ¿no? Dentro del vector database, qué es lo que yo devuelvo basado en similaridad. Esa similaridad se basa en un algoritmo que es básicamente una prox KNN, y hay varios de estos aprox KNN. Esto lo puedo cambiar, yo puedo decidir cuál approach KNN method quiero usar y cómo quiero que se comparen la query y el chunk potencial, con qué similarity metric. Estos son otros parámetros que yo puedo tocar adentro del vector database. Estos son parámetros un poco más técnicos, pero están a mi control. Yo puedo cambiar estas cosas y puedo tener resultados distintos. Y finalmente tengo el top case, ¿no? El top case que es, ok, ya definí mis chunks, ya definí mi approximation neighbor algorithm, definí mi semantic search metric, mi métrica de similaridad semántica. ¿Cuántos elementos me quiero traer al prompt? Cuanto más elementos me traiga, más chance tengo de pegarla y encontrar lo que está buscando, pero al mismo tiempo es más caro y tarda más, tiene más latencia. Entonces ahí tengo este trade-off de vuelta de más tamaño en el prompt de contexto, pero pagando latencia y costo. Todos estos
son los elementos que yo tengo en la mesa cuando quiero optimizar un pipeline de RAG, ¿no? Y es importante tener visibilidad de todo esto para saber qué es lo que yo puedo cambiar cuando yo veo que algo no está funcionando bien, ¿no? Es un poco mi toolbox, ¿no? Es de RAG. Y vamos a ver que todas las técnicas que vamos a charlar afectan a uno de estos parámetros, ¿sí? Porque en el fondo esto es lo que son hiperparámetros de un experimento. Yo puedo cambiar uno de estos hiperparámetros y ver después en una evaluation set si mejoré o empeoré, ¿sí? Métricas. Entonces, ¿cómo evalúo, ¿no? Estos chunks? Si traje el chunk correcto, si no traje el chunk correcto. La pregunta principal es si estoy teniendo los chunks correctos en el contexto y a qué costo. ¿Cuántos chunks necesité para traer ese chunk, ¿no? Entonces, si traje aquel pedazo de contexto que yo necesitaba, pero me tardó un montón de chunks, ¿no? Tuve que traer 20 para encontrar aquel que yo necesitaba, me está yendo bien en términos de listo, lo estoy encontrando, pero estoy pagando un precio alto para encontrar. Bien. Bueno, entonces acá tengo esto, ¿no? Tengo Precision y Recall. Puedo traer un montón de chunks y voy a tener el correcto, pero pago un costo alto. Puedo tener menos chunks y me arriesgo a no encontrar lo que estaba buscando. Volviendo a esto de encontrar este needle in a haystack, este chunk que tiene respuesta para mi pregunta. O estos chunks que tienen respuesta para mi pregunta. Y esto es muy de machine learning tradicional, ¿no? Tipo, estoy yendo a buscar algo, tengo que encontrarlo y voy a pagar un costo para encontrarlo. ¿Qué es un buen pipeline de RAG? Aquel que encuentra muy seguido aquello que estaba buscando a un costo bajo. Esa es la definición de un buen pipeline de RAG, ¿sí? Entonces, hay otras métricas que son métricas de ranking, donde uno mira en qué posición había quedado el chunk que yo estaba buscando o cuán deseables eran los distintos chunks y en qué orden quedaron, si el que más me gustaba quedó segundo o quedó cuarto y después el que quedó primero era parecido a mi query o no. A mí eso, la verdad es que no me gustan estas métricas para RAG, porque en realidad RAG realmente, sí, a diferencia de, por ejemplo, de una landing page de ítems, ¿no? Que puede tener métricas de este estilo, donde hay un orden y no hay un parámetro binario de si un ítem es bueno o malo. Es simplemente puede ser más o menos atractivo para una query, pero no es binario. Acá sí es binario. Acá yo estoy buscando uno o dos chunks o tres chunks que son los que tienen mi respuesta, ¿no? Entonces, acá a mí me gusta mucho más recall y precision que tratar de ver si el orden es correcto de los chunks que yo me traje de mi vector database. Entonces, como ahí por ahí, el takeaway es, para RAG, donde yo tengo un top key definido, mucho mejor ver cuántas veces estoy trayendo el chunk correcto y obviamente con distintos top keys ver cuánto me cuesta llegar a ese nivel de performance. Ese para mí es la perspectiva correcta de analizar un sistema RAG y no estas métricas de ranking, ¿sí? Bien. ¿Por qué chankear bueno, esto quedó perdido, perdón, esto ya lo hablamos, disculpen. Vamos a hablar del Rack Flywheel, bien rápido, esto ya lo hemos cubierto, pero quiero volver a cubrirlo. ¿Qué significa el Flywheel en términos de RAG? Ya hemos hablado de un Data Flywheel, pero ahora vamos a estar en específico desde RAG. El primer paso en un pipeline de RAG es armar el pipeline. Entonces, ¿qué significa eso? Voy a establecer una método chunking, un chunk size, una métrica de similaridad, todo lo que hablamos antes, y voy a armar un pipeline baseline. Acá, para armar un dataset y ver si más o menos tiene sentido, no necesito que sea muy exhaustivo ese dataset. Tengo que tener una idea de que más o menos tiene sentido. Por eso es que puedo armar este dataset con datos sintéticas, sobre todo las preguntas, para darme una idea más o menos rápido de si mi pipeline está funcionando para las preguntas que se pueden hacer de esta data, ¿no? Entonces yo puedo agarrar todos mis documentos, agarrar uno al azar, pedirle un LLM que desde el contenido que tiene el documento haga una pregunta y explicándole al LLM cuál es el caso de uso, todo, y que haga una pregunta, y después me fijo en mi pipeline si yo traigo ese documento correctamente dada esa pregunta. Ese es como los primeros pasos de RAG. Es una manera muy sencilla de arrancar y decir, bueno, quiero saber dónde estoy parado, cuán bueno soy respondiendo preguntas de este documento. Una vez que esto anda, más o menos, ¿no? Tengo un buen performance en este dataset chiquitito, sintético, puedo salir a eh, exponer a estos usuarios y aprender. El segundo paso voy a aprender de esto, ¿no? Voy a aprender de lo que están haciendo los usuarios, voy a obtener data real con Langsmith, con algún otro software de observability, voy a clusterizar esta información. Este paso es interesante y voy a entrar en más detalle para analizar estas queries, para entenderlas, ¿no? Dónde están los distintos tipos de queries. Quizás quiero armar pipelines de RAG distintos para distintos tipos de queries, ¿no? Por ahí no, por ahí sí, pero quiero más o menos tener una idea de cuál es el mapa de queries que está haciendo el usuario. Y en último lugar, hago una evaluation set real, ¿no? Ahora sí, pensado, con toda esta información real, con queries reales de usuarios,
Y con esto voy a seguir evaluando mi solución y mejorándola, porque cuando yo miré lo que están haciendo los usuarios, seguramente me dé cuenta que hay cosas que yo no estoy haciendo bien con mi pipeline de RAG y ahí lo puedo mejorar en base a ese evaluation set kernel. Ese es el segundo paso. El tercer paso, una vez que yo ya tengo un evaluation set bien armado y ya tuve una iteración con data real, es constantemente estar analizando la información que viene del monitoring, ¿no? de los probability platforms, para ver si se me están escapando cosas, para ver si, por ejemplo, algún cambio que hice en el pipeline de RAG está generando respuestas distintas o los usuarios están haciendo preguntas distintas que las que hacían antes o hubieron cosas que se me escaparon para poder incluir esto de vuelta en mi pipeline de RAG, incluir esto en mi evaluation set y iterar la solución y mejorarla. ¿Y cómo hacemos para monitorear en producción, ¿no? O cómo analizamos toda esta información? El primer paso para este paso 2, ¿no? Una vez que ya tengo esto en producción y puedo aprender de lo que hacen los usuarios, el primer paso básicamente es mirar muchos datos. ¿Sabes? No se puede escapar uno para tener una intuición de qué está pasando en producción, de mirar muchos datos. Es esencial. ¿Sí? Entonces, una vez que yo miré muchos datos y tengo una intuición de qué está sucediendo, puedo avanzar sobre esto de la clusterización. Así que es el segundo paso, que es armar clústeres, entender cuáles son los distintos casos de uso o tipos de preguntas que hacen los usuarios, porque puedo querer analizar este tipo de preguntas de manera separada. Pueden ser pipelines distintos de RAG, eso es una opción, también puede ser lo mismo, pero definitivamente uno muchas veces quiere tener distintos datasets, donde uno pueda medir, che, ¿está respondido a este tipo de preguntas bien? ¿Y qué tal este tipo de preguntas que no se preguntan tanto, pero que son un poco distintas que las más principales? Entonces, cuando uno clusteriza las preguntas, puede armar datasets distintos, o mismo dentro del mismo dataset, labelear estas preguntas de manera distinta y tener una intuición de que si el pipeline de RAG está fallando, en qué tipo de preguntas está fallando. Muchas veces pasa que el pipeline funciona muy bien para algún tipo de preguntas, que hay otro tipo de preguntas que falla, y tener esto cuando yo evalúo es muy rico, porque me permite tener mucha claridad de qué tengo que mejorar. Esto se puede hacer con LLM, yo puedo mandarle todos mis traces a Claude y pedirle que me ayude a ver patrones de preguntas, puedo hacerlo con métodos no supervisados, o lo puedo hacer manualmente, mirando las preguntas y diciendo, che, los que tienen estas palabras, básicamente están haciendo preguntas de este tipo y le pongo un nombre al cluster. Son todas maneras de empezar a ordenar esta data en producción, que muchas veces, si uno no le da un cierto orden y tiene muchos traces, es muy difícil de hacerle sentido. Y también de saber si uno está en sus evaluation sets cubriendo toda la perspectiva, toda la distribución de datos que uno está recibiendo de producción. Ponerle un label y entender los distintos casos de uso permite que uno esté tranquilo que está cubriendo en su evaluation set los distintos casos de uso con los distintos ejemplos. Y las preguntas que uno se quiere hacer, ¿no? Cuando ve estas preguntas, cuando ve lo que los usuarios están pidiéndonos en producción con la aplicación que tenemos deployada, puede ser que esta información que no tenemos en nuestra base de datos y que están preguntando preguntas que no podemos resolver, deberíamos agregarla, deberíamos crear una base de datos nueva con nuevos documentos. Estamos respondiendo correctamente cuando la pregunta que nos están preguntando no tenemos información para responderla o estamos alucinando, ¿no? Pero estamos diciendo no sé responder esta pregunta o estamos tratando de responderla incorrectamente. Cuando respondemos, si respondemos correctamente, ¿es completa la respuesta o nos está faltando información? Esas son las preguntas que uno se hace de manera intuitiva cuando mira y empieza a mirar y mirar y mirar muchos proyectos. Y es lo que uno debería hacer. Entender cuáles son las falencias en las respuestas que estamos dando del pipeline learning. Bueno, con eso dejo de compartir y pasamos a la segunda etapa, que es cómo, desde todo este diagnóstico, qué podemos hacer para realmente mejorar y subir el nivel de nuestra pipeline learning. Cable, ahí comparto yo. Ahí se está viendo. Se ve Petra, ¿no? Perfecto. Solo para cerrar un poco y conectar con lo que vos decías, Fran, si se fijan, este slide es literalmente la continuación del pipeline learning anterior, ¿no? De identificar que yo tengo dos partes principales en este pipeline de RAG, mi retrieval y mi generation, y acá está dividido de esta manera, ¿no? Yo puedo estar flaqueando en el retrieval, o puedo tener un muy buen retrieval, pero puedo estar flaqueando en el generation. Y está muy bueno hacerse las preguntas por separado, no mezclar todo en la misma bolsa, ¿no? Eh, Vimos lo de United, vimos lo de Integration, nada, quería hacer hincapié en eso. Y este gráfico que vemos acá puede ser un poco confuso. En el fondo, si se centran en lo que está en el medio nada más, es el mismo gráfico que mostró Fran.
solo que es una versión, si quieren, como aumentada de cuáles son estas palancas que yo puedo tocar, con un poquito más de, ya de nombres, de técnicas, de estrategias concretas. No las vamos a ver todas, pero lo que queremos es que se lleven una idea de que estas palanquitas, cuando hago doble clic, me encuentro con un montón de estrategias y técnicas que existen para intentar optimizar esa etapa particular del RAG, ¿sí? Entonces, yo puedo trabajar a nivel query, sí puedo hacer cosas con la query, ahora vamos a ver por qué. Es un lugar interesante para pararse. Puedo hacer todo el tema de routing, ¿no? Fran decía, ¿es necesario hacer una nueva base de datos? Y esto tiene que ver con un tema de orden, ¿no? Yo quiero guardar todo en el mismo lugar y siempre estar yendo sí, con mi query al mismo lugar, o quiero, como si esto fuese una especie de cajonera, tener cada uno en su cajón, todo bien ordenadito y saber a qué ir a buscar para optimizar mi RAG. Después, a nivel Vectortor, al final Auda nos va a contar que yo puedo, digamos, no trabajar con embeddings por default, como decía Fran de OpenAI, puedo tener mis propios embeddings, puedo fine-tunear embeddings. Esas son unas técnicas que vamos a ver de indexing. Puedo trabajar a nivel generation, ¿no? El RAG está muy bueno, es el frenar un toque antes de la generación, mirar si lo que estoy generando tiene sentido y si no, volver a probar con RAG y que haya una especie de reflection ahí. Bueno, nada, todos lugares donde me puedo parar, vimos lo de ranking y demás. Yo ahora voy a hacer un poquito más de hincapié en lo que es query, esta como la materia prima del RAG, lo que entra y triguea todo el pipeline de RAG, que en el fondo es la query del usuario con la que estamos yendo a buscar documentos. ¿Y por qué es algo que nos interesa? Bueno, porque los usuarios son muy malos pidiendo lo que quieren, lo que necesitan. Siempre el user query o le falta información o no es tan específica o es muy genérica o está mal escrita o es una palabra. Le contaba el otro día a los chicos que realizando un par de trades en producción siempre me encuentro con inputs que no lo puedo creer, como que uno dice, ¿cómo alguien le mandó esto a un LLM? ¿No? Pero pasa por desconocimiento, por no entender con qué tipo de soluciones estoy trabajando. Si todo el mundo supiera cómo lo relevante que es el contexto para hacer el EMS, uno sería muchísimo más, ¿no? Explícito, descriptivo, y uno siempre obtiene mejores respuestas, pero el usuario pone algo corto, algo generalmente sin sentido, y si eso es lo que va a disparar todo el pipeline de RAG, bueno, tiene que ser de buena calidad, ¿no? ¿Cómo puedo trabajar yo en esa calidad sin ir a educar al usuario y darle clase de prompting o darle clase de cómo pedirle algún LLM? Bueno, lo laburo internamente. Tomo esa query y aplico algún tipo de transformación para intentar mejorar lo que va a triggerar todo mi pipeline. Entonces, bueno, nada, esto es un tuit que un poco lo dice, pero me parece que estaba bueno que lo vean. ¿Y qué puedo hacer a nivel query, no? Dos técnicas que a mí me llamaron mucho la atención. Una la usé que es multiquery, la de Subproblems no, pero la leí en un blog de Langchain y me pareció interesante. Que si justamente no confío en la query del usuario, lo que puedo hacer es, justo después de recibir ese pedido del usuario, eh, es poner un LLM en el medio y pedirle que de alguna manera intente como diversificar el punto de entrada a mi vector store. Esto es ¿no? como un disparar con perdedores, como que me aumento el éxito por estar más disperso de pegarle al objetivo, a esta needle in a haystack que estamos queriendo ir a buscar. Entonces, un ejemplo de multiquery sería agarrar a la pregunta del usuario, pedirle un LLM que me genere otras versiones de esa misma pregunta, ¿sí? Con contenido semántico similar, pero con otro juego de palabras, una especie de rewriting o parafraseo de la misma pregunta, y entro con esas distintas queries individualmente a hacer un RAG. Entonces, lo que obtengo al final de este proceso es como que en vez de entrar con un anzuelo, entré con cuatro, con cinco, con lo que yo decida y me traigo todos esos documentos, los junto en una lista final y eso es lo que uso como mi retrieve context. Esto suele dar buenos resultados porque en este espacio latente de distintos contenidos semánticos, muchas queries cubren más espacio, ¿sí? Semántico que una sola. Sería un resumen, sería como distintas formas de decir lo mismo, me van a llevar a distintas partes de mi latent space y me voy a volver con distintos documentos, maximizando mis chances de haberme traído el correcto. Eso en el fondo es multiquery, ¿sí? Principalmente dentro de la categoría de rewriting.
Y Subproblem, fíjense que el gráfico es bastante parecido, pero esto es más por etapas. Y en el fondo involucra un chain of thoughts. Yo agarro un problema, ¿sí? Esto también se usa mucho. En lugar de hacer un rewriting y parafrasear la misma query, la llevo a un distinto nivel de abstracción, mayor o menor. Puedo agarrar, por ejemplo, una pregunta de, no sé, imagínense que yo tengo un bot un LLM que está haciendo atención al público y yo le pregunto, no sé, cuál es la política de entrega de la empresa y también poniéndole el LEM justo acá antes de entrar al Vexortor, cambio el prompt y le pongo, bueno, ahora quiero que a partir de esta query vos me generes preguntas, como que me descompongas el proceso de esa query final. Entonces, ¿cuál es la política de entregas, por ejemplo, de la empresa? Es, ok, ¿qué hace la empresa? ¿No? Como sería una forma de decir, vamos a lo básico primero. ¿Qué hace la empresa? ¿Qué entrega la empresa? ¿Qué políticas tiene la empresa? ¿Cuál es la política de entrega de la empresa? Y así de esa manera fui como haciendo una pregunta compuesta, pero lo que hago es, voy con la primera query, que es la más básica, la más abstracta, hago un RAG, obtengo una respuesta y en la siguiente pregunta utilizo para la generación de la respuesta el par de QA anterior. O sea, la respuesta a la pregunta más básica y la respuesta lo uso en la generación de la siguiente pregunta. Vuelvo a hacer RAG. Me traigo esa respuesta, vuelvo a hacer RAG y como que voy evolucionando hacia una respuesta muchísimo más compleja. Esto trabaja a nivel más generation que retrieval, pero asegura de que realmente hay un buen entendimiento de qué es esa pregunta y no corre el riesgo de, porque el usuario hizo una pregunta muy compleja o compuesta de muchos temas, de haberme dejado algún documento afuera y no incluirlo en el generation. Eso es lo que es a nivel query translation, como se llama, en este caso es query decomposition, pero otra de las cosas que tengo que hacer, que podría ser una técnica muy conocida que es HIDE o en realidad es Hypothetical Document Embeddings, es algo re interesante que es, claro, yo, ¿qué estoy usando para entrar a mi Vector Store y comparar? Estoy embediando una query, pero lo que yo tengo embediado son documentos. Y esencialmente son dos cosas muy distintas, ¿no? Una query suele ser algo corto, muy acotado, muy específico, medio one shot, pero lo que yo estoy embediando, mis chunks, según la técnica de chunking que usé, pero en general suelen ser, ¿no? Varios tokens, digamos, varias palabras, con alguna especie de narrativa, probablemente stopwords o algún punto aparte, o algo más parecido a un párrafo. Entonces, si yo entro con una query y entro a buscar documentos, y puede ser que no sean tan parecidas. Entonces, una de las técnicas que se aplica en este caso para hacer query translation, que sí implica un a token, porque estoy transformando algo simple en algo más complejo, pero que da mejores resultados, es juntar manzana con manzanas y peras con peras. Bueno, agarro la query con un LLM, que en estos los LLM son muy buenos asignando un cierto estilo, lo transformo en lo que podría ser un documento que contiene esa respuesta o esa query, y con eso entro a mi Vector Store y me traigo los documentos parecidos. Y acá en el gráfico se ve bastante bien, ¿no? Si este es mi latent space y acá tengo, digamos, mis distintos documentos embediados, con mi hypothetical document, yo capaz que estoy mucho más cerca del documento que me quiero traer que si hubiese entrado con la query, con la question inicial. Entonces es una técnica más de aproximación por estar comparando cosas que son similares. Bueno, acá un ejemplo de cómo una query se puede transformar en esto, y esto probablemente me traiga documentos más similares. ¿Lauta? Voy, Petra. Bien, lo que yo le quería contar, que algo ya había mencionado Fran, la parte del retrieval, de chunkear y encodear los documentos, es una parte importante en el RAG. La técnica más conocida y que por ahí la mayoría utiliza y que viene por default son los embedding. Quería mostrarle el BM25, que para mí es una técnica que funciona muy bien, que se usa mucho en Search y que vale la pena probarlo y que a veces la combinación entre BM25 y embedding suele ir muy bien. BM25, sin entrar en profundidad, es una extensión de una técnica de keyword, de búsqueda de keyword. Quienes trabajaron más en texto y conocen TF-IDF, es una extensión de TF-IDF. Como muchos que sí trabajaron en texto vieron que no siempre los embedding va bien, sino a veces buscar por keyword funciona bien. Pasa lo mismo con BM25.
es rápido, ¿sí? No tengo que andar entrenando ningún modelo, ni haciendo fine-tuning, ni nada. Ya agarro mis documentos, los encodeo con esta técnica y después hago el retrieval con la misma de query documentos. Eh, el problema que tiene, obviamente no hay similaridad, el orden de las palabras no importa, puede haber ambigüedades o gap, por ejemplo, ahí pusimos en Book a Flight to US, US, USA, United States, son diferentes representaciones, cada palabra tiene una dimensión. Si uno solo mira en un embedding, pueden estar cerca, acá está ese gap. Así todo, pues como decía Petra, uno cuando hace una query, por ahí los usuarios vienen acostumbrados a los bots antiguos y tienden más a escribir Word separada de quiero reservar y alguna otra palabra, entonces puede ir muy bien. Otro ejemplo es por ahí cuando uno tiene embeddings, imagínense que tienen encodeados, no sé, errores de HTTP o parte de código y quieren traerse específicamente un error específico, el HTTP 404, 500, capaz que con los embeddings traen cercanías de documentos donde hay errores HTTP, pero no específico el que quieren, con el keyword pueden ayudar a traer esos documentos más los errores, por ejemplo, error 500, error 404, o errores específicos de la documentación que estén encodeando. Para mí es una técnica que está buena probarla y que la combinación con embedding suelen tener un gran potencial. Ahí puedo sumar algo, Sí, Lauta. obviamente, Fran, Ahí obviamente. sumo una cosa que para mí es interesante como insight práctico que yo he tenido. Mucha gente recomienda y hubo todo un revuelo hace un año, más o menos, con el tema hybrid search. Hybrid search, tipo, bueno, combinás sparse vectors con dense vectors, combinás el 25 con embeddings, toda esta movida. Para mí no es una buena idea combinar dos embeddings en términos de retrieval. Obviamente que depende del caso de uso, pero para mí en general es mejor idea usar sparse vectors por un lado, usar embeddings por el otro y combinar los chunks que trajiste con un método y con el otro. En lugar de, para que quede claro, tener una métrica combinada de los dos, el promedio de las dos similaridades. La razón por la cual he encontrado que esto funciona mejor es porque cuando uno usa una combinación de las dos métricas, si había algo que era muy keyword parecido, pero no tan semantic parecido, te lo va a tirar para abajo y por ahí no te queda arriba en los primeros top 3 o top 4. Y al revés también. Entonces, si yo tengo algo que es muy parecido semánticamente, pero por alguna razón no tiene muy buenas keywords, o está escrito con otras palabras, pero en realidad significa lo mismo, me va a quedar más abajo porque me lo va a promediar para abajo el de keyword. Y como acá tengo que encontrar uno o dos chunks en general, que son los correctos, los que tienen mi información, quiero tratar de maximizar más que nada la diversidad de los ejemplos. Entonces, si el keyword cree que hay uno que coincide mucho en las palabras, tráemelo, lo quiero ver en mi recall. Si Semantic Search cree que hay uno que tiene un significado muy parecido, tráemelo, olvídate lo que diga keyword, tráemelo que lo quiero ver. Entonces, como que yo quiero maximizar la diversidad de lo que traigo para maximizar la chance de encontrar aquel que estoy buscando, versus la opción de hacer un hybrid search que es promediar las dos métricas, que para mí muchas veces termina te quita la posibilidad de ver estos ejemplos que rankean muy bien según uno de los dos métodos. Es un Y insight Fran, para tener en cuenta. no te Me quiero robar encanta. el ejemplo, pero es un momento que cuentes lo de qué prefiero cuando quiero hacer brainstorming, ¿no? Ah, muy buena, muy buena, muy buena. Tal cual, ese es un muy buen punto. Lo charlábamos otro día con el equipo, ¿no? Que cuando uno hace brainstorming, uno no está convergiendo. Y acá con Rayo, nosotros cuando estamos trayendo chunks no estamos convergiendo. No es que yo estoy tratando de traer el chunk correcto, quiero traer varios para tratar de pegarla, pero alguno quiero pegarla. Entonces yo quiero diverger, quiero tener gente que piense muy distinto, que tiene ideas muy locas, que vengan de distintos lugares, que tengan distinta distribución de estas ideas, lo más extremas posibles, para saber que en la mesa tengo todo lo que tengo una mesa completa de ideas para poder elegir. Porque yo después voy a elegir, pero para poder elegir tengo que tener una visión completa de las opciones. Entonces, para tener completitud en opciones, o sea, no la parte de tipo de selection, sino la parte de retrieval, lo importante es que no se me escape ese chance, que no se me escape esa buena idea, porque nada, porque estamos tratando de decir algo que se acomoda al promedio, ¿no? Quiero diverger, quiero opcionalidad. Por eso que para mí, si yo uso más de un método,
los quiero trabajando separados, no los quiero trabajando juntos. Me encanta el ejemplo, Fran. Y la siguiente slide, hablando de combinar y para no dejarlo afuera, embeddings, capaz que la mayoría ya estuvo probando y estuvo investigando o usando el default de los embeddings. Para mí, de los consejos más importantes acá es arrancar a probar con OpenAI, con los embeddings de OpenAI o con algunos otros embeddings, sí tener en cuenta que son embeddings genéricos, que pueden ir bien, que hay que medir que hay que entender qué están representando esos embeddings en el espacio y que puede ser en algún momento el momento de fine-tunear para una determinada tarea o empezar a buscar en otros lados algún otro tipo de embedding. Para mí acá de la experiencia, uno o de algunos consejos para dejarle si uno se va de OpenAI, puede ver que hay leaderboard de Hugging Face, etcétera, de embedding en español, de embedding en diferentes lenguajes, de combinación de embedding multilingüe, combinación de embedding de diferentes tareas. Tener en cuenta cuando uno va a usar algo que decía Petra, si la tarea es asimétrica, o sea, si yo tengo embebido documentos, pero después lo que yo voy a buscar con la similaridad es query, o sea, query documento. Muchas veces hay embedding que están entrenados de sentencia a sentencia, esos son de embedding simétricos y no funcionan igual y no tienen la misma performance. Que tener en cuenta cómo están entrenados, son simétricos, asimétricos, el lenguaje es importante, si son multilingüe, no, lo quiero para español, no. Y después también para el tipo de tarea, ¿sí? Son genéricos para la tarea que necesito o no son genéricos. Así que para mí de los embedding es siempre entender qué modelo están usando, pueden arrancar probando con el más grande, con OpenAI por simplicidad, etcétera, pero sí después evaluar la performance y si es momento de cambiar, empezar a mirar el leaderboard y ver para dónde ir. Y muchas veces uno necesita fine-tunear estos embeddings. Para fine-tunear estos embeddings, la siguiente slide de los más conocidos, los Enter Transformer, que son ¿Puedo, encoder. puedo sumar algo ahí, Lauta, a lo Sí, que decías? dale, de una, Porque Fran. también mucho acá es saber, digo, dónde tirar las balas de lo que uno quiere probar. Yo creo que gran parte de los errores al principio es no probar BM25. Ese es el elephant in the room, de tipo, muchas veces uno se pone a probar 40 modelos de embedding y no prueba un sparse vector. Y por ahí la solución es un sparse vector. Entonces, de vuelta, como que cuando uno está experimentando es el mismo criterio de que quiero diversidad y quiero diversidad. No quiero probar cuatro cosas que sean parecidas, quiero probar tres que sean muy distintas. Entonces, pruebo embeddings, me fijo si funciona bien, por ahí el default es OpenAI o Cohere, después pruebo en 25, me fijo si me sirve, y después voy achicando. Bueno, si me di cuenta que va por el lado de embeddings, bueno, entonces ¿cuál embedding? Y puedo probar varios. La realidad también es que si uno tiene un evaluation set, probar uno u otro embedding, que era lo que mostramos como uno de los parámetros en el modelo, cuando hablamos de los distintos palancas que puedo tirar, probar uno u otro modelo es bastante barato. Yo cambio el modelo de embedding y corro un experimento y tengo literalmente las métricas en RAG de mi dataset. Pero yo simplemente quería sumar esto. Para mí hay dos cosas que realmente pueden cambiar mucho, mucho el performance. Uno es embedding contra, tipo, dense contra sparse, embedding contra BM25, ¿no? Eh, y la otra es la que menciona el auto y que ahora íbamos a profundizar, que es fine-tuning. Pero fine-tuning es mucho mayor esfuerzo que probar un BM25. Por eso para mí BM25 es gran parte del elephant in the room que ahora con todo esto del LLM y mucha gente metiéndose, muy poca gente conoce lo que es un sparse vector y los sparse vectors funcionan muy bien. O sea, BM25 funciona muy, muy bien y vale la pena probarlo siempre. Siempre. O sea, cuando uno arranca con embeddings y con RAG, que siempre tiene que estar en las primeras pruebas de BM25, contra un OpenAI Cohere y ver cómo funcionan para el caso uso. Muchas veces podemos usar los dos, pero hay que probarlo. Sí, coincido totalmente, Fran, y lo dejamos en esta slide. Para mí el plus que tienen los embedding son el multimodal, ¿no? Estamos por ahí muy enfocados en texto, el multimodal que nos permite representar en ese mismo espacio por ahí textos cercanos con imágenes o con alguna otra dimensión, pero coincido totalmente. Y por eso poníamos BM25 como no dejarlo afuera, probarlo y entender cómo le va.
En la siguiente, Petra, en la siguiente slide, también sin profundizar, si probaron M25, probaron embedding, necesitan fine-tunear los embedding para su tarea por alguna razón de las que ya mencionamos. Es posible, existe la librería de Center Transformer, que lo que nos permite es entrenar estos transformers, estos bien coder, con un dataset y por qué cercanía o qué similaridad es lo que nosotros definamos en ese espacio. Uno puede adaptarlo para la tarea y poner cercana la query y los documentos relevantes que uno necesita. En la siguiente yo dejé un ejemplo, Petra. Hay logs para juntar, ya sea una query con una respuesta, un título con una review, lo que queramos en ese espacio y fine-tunearlo. Esto es mucho más costoso, ¿sí? Ya necesito entender cómo fine-tunear eso, mover más perillas para hacer el fine-tuning, tener un dataset, acá necesito algo leveleado para calcular esa loss. Bueno, ya necesito otro esfuerzo, pero es viable y es posible hacerlo y se usa, ¿sí? Así que Yo, nada, yo, queríamos traerlo. La yo quiero sumar técnica, algo ahí sí, sí, con mi dale, slide. dale, No Fran. quiero, no quiero interrumpir, perdón, pero lo voy a Dale, nombrar. dale, dale, de una, de una. No, lo único que quería sumar, esto es muy, muy poderoso. O sea, implica un esfuerzo más alto, pero realmente esto impacta performance un montón, porque lo que está pasando detrás de esto es que yo le estoy enseñando al modelo que yo quiero que, por ejemplo, esta query, ¿no? Este tipo de preguntas en mi espacio estén cerca de este tipo de documentos, de este tipo de conceptos. Y cuando uno entrena un modelo de embeddings, cuando OpenAI entrena su modelo de embeddings, no sabe para qué lo van a usar. Entonces no tiene ninguna manera de saber que yo quiero que este tipo de preguntas estén cerca de este tipo de documentos. Simplemente lo que hace es agarra cosas que hablan de lo mismo y los pone cerca en el espacio. Pero mismo hablar de lo mismo tampoco está tan bien definido, porque a veces uno puede, no sé, uno está en un caso de uso donde quiere traer, no sé, eh, ante una pregunta quiere traer contenido médico relevante para esa pregunta. Entonces, por ejemplo, en esa pregunta, si la persona establece alguna palabra o algún concepto geográfico de tiempo, bueno, yo estoy en Buenos Aires o hoy martes me duele la cabeza, la palabra martes no tiene ningún valor en ese input para lo que yo quiero traer. Pero OpenAI no tiene ninguna manera de saber que para nosotros martes no importa o Buenos Aires no importa. Entonces lo va a meter en el embedding y va a ser algo que va a afectar nuestra similaridad. Por ahí se termina macheando con un chunk que hablaba de una enfermedad que no tiene nada que ver, pero que habla de un martes. Entonces, evitar ese tipo de cosas es lo que permite hacer fine-tuning y vale la pena considerarlo siempre. Y hay para sumar, Fran, hay casos donde la similaridad trasciende lo semántico, ¿no? O sea, a veces la similaridad está dada por un determinado dominio. En un dominio, dos cosas, más allá de si las palabras van siempre juntas o no, pueden tener mucha relevancia y tienen que ir siempre juntas. Y ahí es donde el fine-tuning tiene mucho sentido. Totalmente, totalmente. Y creo que no hay más para sumar acá de embeddings. Lo que veníamos hablando, yo dije el modelo de embeddings, bien coder se quieren fine-tunear, después están los embeddings genéricos de OpenAI, están los embeddings genéricos de Cohere, y después lo que decía Fran al principio, otra de las perillas es, ok, esto lo tengo encodeado en el espacio, después tengo una query y tengo que buscar la similaridad. Hay librerías y hay algoritmos para buscar esa similaridad. Pueden ir desde la fuerza bruta, donde busco para mi query, para mi embedding, voy calculando contra todos o voy buscando una aproximación. Y ese es el trade-off, ¿sí? Entre esa latencia de buscar en todo el espacio o traer una aproximación. Hay diferentes algoritmos, está Pay de Facebook, el Anoid de Spotify, Scan de Google y algunos otros. Esa para mí es una entre fuerza bruta y una aproximación. Y después la Vector Database que implementan esto y cómo buscan eso embedding en el espacio, si es a través del coseno, cuál es la medida de distancia, que otra de las variables preferidas. Scania Noi de mis preferidas. Y después les dejé ahí un benchmark hay benchmark públicos de, ok, cómo le está yendo a estos embedding en diferentes tareas y en diferentes idiomas, o si son multilingües, ¿no? Así que esto también lo pueden ver y son leadboard públicos para tomar alguna decisión si ya quieren entrar en ese mundo. De esto, nada más.
Y el último punto que les queríamos contar, que son los re-rank, y algo mencionó Fran en un momento de, ok, tengo documentos de M25 que me traje, tengo documentos de cercanías que me traje a través de los embedding, ahora cómo, y aumenté ese recall, y ahí está la imagen buenísima de los pescadores trayéndose con un medio mundo todo, ahora quiero elegir cuáles son los champs perfectos, ¿sí? Cómo traigo precisión en ese pipeline. El re-ranker es una buena manera de meter todos esos documentos que tengo y poder sacar ya como es los chunks para después mandarlos ya al PRON y al LLM. Los re-rankers son lentos y piensen que acá están agregando más latencia al pipeline, ¿no? Entonces ese es otro punto y otra consideración a tener en cuenta. ¿Qué se usan acá? Hay API para consumir. Cogire tiene un re-ranker que es muy conocido. Hace poquito salió de Anthropic un blog donde muestra el re-ranker y también usan el de Cogire. También lo pueden fine-tunear, ¿sí? Pueden decir, ok, quiero hacer un re-ranker con este dataset y para eso se usan los cross-encoder. ¿Qué diferencia tienen los cross-encoder con los v-encoder que veíamos recién, donde ubico la query con el documento cercanía en el espacio? Acá entra todo en la misma red, query y, y documento entra en la misma red para poder después re-rankear eso. Si esa es la diferencia. En vez de ir por un lado la query y por el otro el documento y después me fijo la similaridad, que entran todos juntos en el transformer. Puede ser un cross encoder, hay otro que se llama Colbert, y también pueden usar alguno, o he visto como re-ranker algún LLM ahí en el medio para decidir con qué chan quedarme antes de pasar al siguiente. Eh, no sé, y Petra, si quieren sumar algo más. Eh, Esta es una forma de combinar estos documentos que en BM25 tiene un score, cuando los traigo en embedding tengo otro score, bueno, ahora tengo que decidir con cuál me quedo, ¿no? Para decidir con cuál me quedo, puedo poner un re-ranker. Sí, esto del ranker, un mini comentario ahí para cerrar, es recontra útil porque lo que me permite es darme mucho más chance, maximizar la chance de tener el correcto y pasar por un modelo después, todos estos chunks que me traje, que pueden ser hasta 50, pero un modelo que es bueno ordenándolos, pero que es muy caro para correr. Entonces yo no puedo correrlo por Stone y hacerlo. No podría, esto tiene una latencia enorme. Entonces lo que hago es como casi te diría que el re-ranker es como un cheat para poder aumentar tu top case. Porque puedes tener muchos más chunks y te quedas tranquilo que va a haber un modelito que te va a elegir los chunks que vas a mandar al prompt, porque no vas a mandar los 50 prompt, vas a mandar 5, pero te trajiste 50 y los 50 van a estar considerados. Así que a veces cuando uno no logra tener entre los primeros 5, primeros 10 que están correctos, porque por ejemplo tiene una base de datos muy homogénea y muy grande, muchos chunks que son parecidos y que confunden el modelo, puedo usar una técnica como esta para aumentar mi top key de alguna manera, tener un top key más alto. Bueno, pausamos entonces el recording y pasamos a preguntas.